Escándalo sueco real, la fuga de datos que sacudió a la nación y derribó ministros. Capítulo 1. La fuga que nadie vio venir. A mediados de 2015, un proceso administrativo dentro de la Agencia de Transporte de Suecia, Transportstyrelsen, desencadenó lo que más tarde sería considerado uno de los escándalos más graves en la historia moderna del país en materia de seguridad y protección de datos. En busca de eficiencia y reducción de costos, la agencia tomó una decisión aparentemente técnica, pero profundamente irresponsable: externalizó la gestión de sus servicios informáticos TI a la empresa multinacional IBM. A primera vista, esto podría haber parecido una maniobra común, típica en organismos públicos que buscan modernizarse. Sin embargo, lo que nadie vio venir, ni siquiera muchos dentro del propio gobierno, fue que esta decisión se tomaría sin cumplir los protocolos de seguridad nacionales, especialmente aquellos relacionados con la manipulación de información clasificada. La subcontratación que abrió las puertas del secreto. IBM, como contratista principal, delegó parte del trabajo a subcontratistas ubicados en la República Checa y Serbia, lo que implicó que personal técnico extranjero, sin las autorizaciones de seguridad requeridas por la ley sueca, tuviera acceso directo a servidores, bases de datos y redes que contenían información sumamente sensible. La naturaleza de los datos comprometidos fue alarmante. Datos personales de millones de ciudadanos suecos, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de identificación y fotografías. Información detallada sobre el registro de vehículos, incluyendo aquellos pertenecientes a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y otros organismos gubernamentales. Identidades protegidas, personas incluidas en programas de protección de testigos, víctimas de violencia doméstica, o individuos cuya ubicación debía permanecer en secreto por motivos de seguridad. Información clasificada sobre operaciones policiales y detalles confidenciales de miembros del personal militar adscritos a unidades secretas y misiones encubiertas. El error fatal: correos sin cifrado. Lo que convirtió esta situación en una verdadera catástrofe fue cómo se manejaron algunos de estos datos. De acuerdo con reportajes del portal especializado de Hacker News, parte de esta información fue enviada por correo electrónico en texto plano, es decir, sin ningún tipo de cifrado, a varios suscriptores externos, incluyendo empresas privadas e incluso proveedores de marketing. Los correos contenían información que, en manos equivocadas, podría haber comprometido la seguridad nacional, la vida de agentes encubiertos, o expuesto la identidad de personas protegidas. Cuando el error salió a la luz, la reacción inicial de la agencia fue desconcertante. En lugar de activar un protocolo de emergencia o hacer una denuncia pública, se limitaron a enviar mensajes solicitando a los destinatarios que eliminaran los correos electrónicos anteriores. No hubo, en ese momento, ningún seguimiento técnico, legal o institucional para garantizar que los datos no hubieran sido copiados, distribuidos o archivados. Un secreto mal guardado. Durante casi 2 años, esta bomba de tiempo digital permaneció oculta al conocimiento del público. Incluso muchos dentro del Parlamento sueco desconocían la magnitud del problema. La falta de transparencia y de mecanismos de supervisión permitió que los errores se acumularan, mientras la agencia continuaba funcionando como si nada grave hubiera sucedido. No fue hasta 2017 que la verdad empezó a filtrarse a los medios. Las primeras revelaciones provocaron sorpresa, indignación y luego, una auténtica tormenta política. La magnitud de la negligencia fue tal que The Hacker News calificó este suceso como una de las peores brechas de seguridad de la historia gubernamental sueca. Y este era solo el comienzo. Capítulo 2. Una nación en crisis.
La calma artificial que envolvía al gobierno sueco terminó abruptamente en julio de 2017, cuando se hicieron públicos los primeros informes sobre la fuga masiva de datos gestionada de forma negligente por la agencia de transporte. Lo que durante años había sido un secreto incómodo se transformó en un escándalo de proporciones nacionales. Las consecuencias políticas, institucionales y sociales no tardaron en aparecer. El primer ministro rompe el silencio. Ante el crecimiento de la indignación ciudadana y la presión mediática, el entonces primer ministro Stefan Löfven compareció públicamente. No intentó minimizar la gravedad de los hechos. Todo lo contrario, describió el incidente como un desastre, una situación sin precedentes para Suecia, un país que históricamente había gozado de una imagen de responsabilidad, eficiencia y transparencia administrativa. Löfven se mostró visiblemente molesto no solo por la naturaleza de la fuga, sino por el fallo sistemático en los canales de comunicación dentro del gobierno, ya que muchas autoridades de alto rango, incluido él mismo, según afirmó, no habían sido informadas a tiempo sobre los riesgos reales. Lo que más preocupaba era que la negligencia había ocurrido bajo el radar del Parlamento, de los ciudadanos y hasta de los propios líderes del Ejecutivo. La crisis se convierte en terremoto político. Las consecuencias no se hicieron esperar. Para calmar la creciente tormenta política, dos ministros clave se vieron obligados a renunciar. Anders Ygeman, ministro del Interior, quien debía velar por la seguridad interna del país, fue criticado por haber sido informado sobre el problema en 2016 y no haber actuado con firmeza. Anna Johansson, ministra de Infraestructura, responsable directa de la agencia de transporte, alegó no haber recibido información clara de lo que estaba ocurriendo, lo cual fue interpretado como una muestra de desconexión o falta de liderazgo. Ambas dimisiones fueron vistas como sacrificios políticos necesarios para evitar una moción de censura al gobierno completo, liderado por el Partido Socialdemócrata en coalición con los Verdes. Mientras tanto, en el centro del escándalo, la directora general de la agencia de transporte, Maria Gren, fue despedida discretamente antes de que se hiciera público el escándalo. Más tarde se supo que había autorizado personalmente decisiones contrarias a las leyes de seguridad, permitiendo el acceso no autorizado de personal extranjero a sistemas sensibles. Por su responsabilidad directa, fue condenada a pagar una multa de 70.000 coronas suecas, alrededor de $8.000, por negligencia grave en el manejo de información clasificada. Una cultura del silencio. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue el ambiente de silencio y miedo que reinaba dentro de las instituciones suecas. Reportajes de Sveriges Radio y de varios periódicos nacionales revelaron que los empleados que habían detectado irregularidades internas temían represalias si hablaban. Este fenómeno, conocido como Tystnadskultur, cultura del silencio, puso en evidencia una grieta profunda en la imagen de apertura sueca. Muchos trabajadores públicos, incluyendo policías y funcionarios técnicos, afirmaron haber advertido sobre los peligros mucho antes de que estallara la crisis, pero sus advertencias fueron ignoradas, ocultadas o activamente silenciadas. Reacción pública y mediática. Los principales periódicos del país, como Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet y Expressen, dedicaron portadas enteras al tema durante semanas. Se organizaron debates, editoriales y mesas redondas con expertos en seguridad informática, derechos civiles y transparencia gubernamental. El escándalo también generó una oleada de desconfianza en la ciudadanía. ¿Cómo era posible que un país como Suecia, considerado un ejemplo de gobernanza digital, cometiera errores tan elementales en protección de datos? ¿Y por qué nadie asumía responsabilidades claras hasta que la presión pública era insostenible? Los ciudadanos comenzaron a exigir reformas profundas,
no solo en las agencias involucradas, sino en toda la estructura de supervisión de la administración pública. La confianza en la capacidad del Estado para proteger la información personal de sus ciudadanos se vio seriamente dañada. La oposición política responde. Los partidos de oposición aprovecharon la crisis para criticar la gestión del gobierno de Löfven. Algunos solicitaron una investigación parlamentaria independiente, mientras otros impulsaron votos de censura. Aunque el gobierno logró sobrevivir a corto plazo, el escándalo dejó una marca duradera en la percepción pública de su capacidad para manejar temas delicados. Capítulo 3. Lecciones aprendidas y el camino a seguir. El eco del escándalo no se desvaneció con las dimisiones ni con las multas. Al contrario, la crisis reveló grietas profundas en la cultura institucional sueca, especialmente en lo que respecta a la gestión de datos sensibles, la rendición de cuentas y la protección de los denunciantes dentro del sistema público. Este capítulo final recoge las lecciones, los cambios y las heridas que aún siguen abiertas. Reformas obligadas. Tras la crisis, el gobierno sueco se vio obligado a iniciar una serie de reformas urgentes. Revisión completa de los contratos de subcontratación en todas las agencias estatales, especialmente en los sectores relacionados con tecnología e infraestructura digital. Reforzamiento de la Autoridad de Protección de Datos, otorgándole más poder para intervenir cuando se sospechen violaciones graves a la seguridad. Establecimiento de protocolos obligatorios de notificación inmediata cuando se descubran fallos en la gestión de información clasificada. Estas medidas fueron bien recibidas por la opinión pública, aunque muchos las consideraron reacciones tardías a una crisis que se había gestado durante años bajo un velo de burocracia e indiferencia. La brecha entre tecnología y política. Una de las lecciones más duras que dejó el escándalo fue la peligrosa brecha entre el avance tecnológico y la capacidad política de entenderlo y controlarlo. La subcontratación de servicios informáticos era vista, hasta entonces, como una práctica eficiente y moderna. Pero el caso sueco demostró que, sin un sistema de control riguroso, esta eficiencia puede convertirse en una amenaza directa a la soberanía nacional. El hecho de que empleados extranjeros sin habilitación de seguridad tuvieran acceso a datos militares, identidades protegidas y redes policiales, mostró que incluso un pequeño error burocrático puede tener consecuencias de alcance internacional. Cultura institucional bajo la lupa. El escándalo también abrió un debate sobre la cultura del silencio en el sector público sueco. Varias voces, tanto desde dentro como fuera del gobierno, comenzaron a exigir una reforma ética y cultural, crear un entorno donde los trabajadores puedan alertar de irregularidades sin miedo a represalias. En respuesta, se reforzaron leyes de protección a denunciantes y se crearon canales confidenciales para reportar malas prácticas dentro del gobierno. No obstante, muchos expertos advirtieron que cambiar la cultura interna no se logra solo con leyes, sino con liderazgo, formación y una voluntad genuina de aceptar la crítica. La huella pública. A pesar de la gestión posterior, el escándalo dejó una huella profunda en la confianza ciudadana. Las encuestas realizadas entre 2018 y 2019 mostraron una caída notable en la percepción de seguridad digital, transparencia gubernamental y competencia administrativa. Suecia, que durante décadas fue vista como un modelo de integridad y administración ejemplar, ahora debía enfrentar una nueva realidad. La vulnerabilidad también puede afectar a las democracias más avanzadas. Los medios continuaron cubriendo el tema durante meses. Editoriales en Dagens Nyheter y Svenska Dagbladet advirtieron que el mayor peligro era la indiferencia posterior, el olvido institucional. Otros, como Aftonbladet, reclamaron una auditoría pública continua que garantizara que lo ocurrido no se repitiera jamás. Un legado de advertencia.
Hoy, años después, el escándalo se estudia en escuelas de administración pública, facultades de derecho y cursos sobre ciberseguridad. No solo como un caso sueco, sino como un ejemplo global de lo que puede ocurrir cuando la eficiencia económica se impone sobre la seguridad nacional y el sentido común. Suecia aprendió por las malas que la confianza ciudadana es uno de los bienes más frágiles de la democracia. Y que un error en la gestión de datos puede no solo comprometer vidas, sino también derribar gobiernos, destruir reputaciones y dejar cicatrices que duran décadas. Bandera de Suecia: lo que realmente sucedió en Suecia, 2017-2018, el escándalo de datos que sacudió una nación. Un escándalo inesperado en una democracia admirada. Suecia, conocida internacionalmente como una de las democracias más estables, transparentes y eficientes del mundo, se vio sacudida en 2017 por un escándalo que reveló vulnerabilidades profundas en la gestión estatal. No se trató de corrupción financiera ni de escándalos sexuales, como ocurre en otros países, sino de algo más silencioso pero igual de devastador: la filtración de datos sensibles del Estado debido a una mala gestión digital por parte de una de sus agencias más importantes. El caso estalló cuando se supo que la agencia de transporte sueca, Transportstyrelsen, había externalizado sus servicios informáticos a empresas extranjeras sin aplicar controles de seguridad adecuados. Esta decisión, tomada supuestamente para ahorrar costos y mejorar la eficiencia, acabó exponiendo información clasificada de alto nivel, incluyendo datos del ejército sueco, identidades protegidas de testigos y policías encubiertos, información sobre la infraestructura crítica del país, datos de ciudadanos con registros confidenciales. La gravedad del error fue tal que no solo puso en riesgo la seguridad nacional, sino que provocó una crisis política, obligó a la dimisión de altos funcionarios y puso en tela de juicio la capacidad del gobierno para proteger los datos de su propia población. ¿Cómo ocurrió? La externalización sin filtros. Todo comenzó en 2015, cuando la agencia de transporte decidió subcontratar la gestión de sus sistemas informáticos a IBM, una empresa multinacional que a su vez delegó partes del trabajo a técnicos en República Checa, Serbia y otros países de Europa del Este. El problema no fue la subcontratación en sí, sino la falta de verificación de seguridad a estos empleados extranjeros, quienes accedieron a datos confidenciales del gobierno sueco sin haber sido aprobados por las autoridades de seguridad. Lo más alarmante fue que algunos de estos datos incluían información sobre la defensa nacional y la policía secreta. Incluso se descubrió que la base de datos completa de licencias de conducir, que en Suecia se usa como forma de identificación oficial, estuvo expuesta a personas sin credenciales de seguridad. Cuando algunos empleados dentro de la agencia comenzaron a advertir sobre lo que ocurría, la dirección ignoró las advertencias. Es más, en lugar de frenar el proceso, lo aceleraron. Según investigaciones posteriores, la directora de la agencia en ese momento, Maria Gren, siguió adelante con la externalización sabiendo que se estaban violando normas de seguridad. El escándalo estalla: filtraciones, investigaciones y dimisiones. El asunto salió finalmente a la luz pública en julio de 2017, cuando el diario sueco Dagens Nyheter reveló que Maria Gren había sido destituida en secreto meses antes por violar leyes de protección de datos. Pero lo más escandaloso fue que el gobierno había intentado ocultar la magnitud del problema al público durante un largo periodo. Una ola de indignación se apoderó de la opinión pública y de la clase política. ¿Cómo era posible que un país con tanto prestigio por su transparencia hubiera ocultado un fallo de seguridad de tal calibre? Como resultado directo del escándalo, Maria Gren fue multada y su carrera pública quedó destruida. Dos ministros del gobierno, la ministra del Interior y la ministra de Infraestructura, renunciaron,
presionados por partidos de la oposición que amenazaban con una moción de censura. El primer ministro Stefan Löfven calificó el escándalo como un fracaso total del sistema, aunque trató de mantener su gobierno a flote. Las consecuencias ocultas, cultura del silencio y temor a denunciar. Más allá de la filtración de datos, el escándalo reveló un problema más profundo dentro de las instituciones suecas, una cultura del silencio. Muchos empleados sabían lo que estaba pasando, pero tenían miedo de hablar. Temían represalias, despidos o quedar marcados como problemáticos. Los medios de comunicación como Aftonbladet, Svenska Dagbladet y Expressen dedicaron semanas a investigar este aspecto, entrevistando a funcionarios públicos que admitieron haber sido presionados para no hacer olas. Este ambiente de miedo resultó ser un punto crítico en el debate público. Se demostró que incluso en un país como Suecia, considerado modelo de apertura, el poder institucional podía silenciar las alertas internas en nombre de la eficiencia y la imagen pública. Lecciones para el futuro. El escándalo llevó al gobierno sueco a tomar medidas urgentes para recuperar la confianza ciudadana. Se introdujeron nuevas regulaciones sobre la subcontratación de servicios digitales. Protocolos estrictos de seguridad para manejar datos clasificados. Reformas en las leyes de protección a denunciantes. Mayor supervisión parlamentaria sobre las agencias gubernamentales. Sin embargo, muchos expertos creen que el daño ya estaba hecho. El incidente dejó al descubierto la vulnerabilidad de las democracias modernas en la era digital, donde un simple contrato mal gestionado puede poner en jaque la seguridad de todo un país. Conclusión. Lo que realmente sucedió en Suecia entre 2017 y 2018 no fue simplemente un error administrativo. Fue una advertencia poderosa sobre los peligros de subestimar la protección de los datos estatales, y un recordatorio de que incluso las democracias más avanzadas están expuestas a errores humanos, burocracia y negligencia. El caso aún se recuerda como uno de los mayores escándalos administrativos en la historia moderna de Suecia. Su impacto no solo se sintió en Estocolmo, sino en todo el mundo, donde muchos gobiernos comenzaron a revisar sus propias políticas de seguridad digital tras observar lo ocurrido en el norte de Europa.